Hoy en Matemática para Todos vamos a aprender sobre los ángulos entre dos rectas, una paralela y otra secante. Vamos a definir qué es una recta paralela y una secante. Ya las hemos visto, están alrededor de nosotros en la arquitectura, en muchas cosas que utilizamos, solo que quizás nunca las hemos definido como tal. Las rectas paralelas son aquellas líneas o rectas que mantienen una misma distancia entre sí. Y a pesar de que se pueden prolongar, es decir, pueden extenderse, jamás se van a tocar en ningún punto. Por ejemplo, en las cosas que están a nuestro alrededor, podemos ver las rectas paralelas, son de este tipo. La distancia entre ellas siempre es la misma, porque si la distancia llegase a cambiar entre ellas, por ejemplo, si aquí midiera 10 metros, pero aquí mide 5, digamos, significa que en algún momento pueden llegar a tocarse. Por eso la distancia entre ellas no cambia, es igual. Por ejemplo, las calles, la distancia de una acera a la otra es la misma a lo largo de toda la calle. Igual si tenemos las vías del tren, entre un riel y el otro, la distancia es la misma a lo largo de todo el camino. También, por ejemplo, podemos tener una escalera. Las escaleras guardan la misma distancia entre digamos, sus barras. Las rectas secantes son aquellas que por el contrario de las paralelas, estas se tocan o se cortan en un punto. No importa el ángulo que estén formando, simplemente son dos rectas que chocan, digamos así. Entonces, podemos ver, por ejemplo, la llave de cruz que se utiliza para hacer el cambio de una llanta de un neumático en nuestro automóvil. Y también, por ejemplo, en figuras como en la arquitectura, por ejemplo, aquí tenemos una recta, aquí tenemos otra, y se están tocando en un punto. Aquí podemos ver varias rectas, tanto paralelas y también secantes, porque hay unas que se están cruzando. Vamos a definir qué son los ángulos opuestos por el vértice. Son los ángulos, vamos a ver que cuando hacemos que dos rectas secantes se junten o se corten en un punto, se pueden formar estos ángulos. Entonces, vamos a definir qué son los ángulos opuestos por el vértice. Si se fijan, estas son dos rectas secantes. La recta R le hemos puesto y la recta S. Entonces, los ángulos opuestos por el vértice son los que se forman por dos rectas secantes que comparten un mismo vértice y se encuentran uno frente al otro. Por ejemplo, tenemos estas dos rectas, se forman cuatro ángulos, pero los ángulos opuestos por el vértice son aquellos que comparten el mismo vértice. Por ejemplo, recordemos que el vértice es lo que nos permite que se formen los ángulos. Este vértice justamente es igual o tiene el mismo vértice con el que está enfrente. El vértice de acá es igual al vértice del ángulo que está acá. Se comparten el mismo vértice, están enfrente, por eso se llaman opuestos por el vértice. Está uno frente al otro y sucede también que cuando los ángulos son opuestos por el vértice, estos ángulos son iguales. Por ejemplo, B es opuesto por el vértice con D. Según esto, B y D son iguales. Entonces, los ángulos que son opuestos por el vértice siempre van a ser igual con el que está frente a él. C y A son opuestos por el vértice, porque comparten el mismo vértice y aparte están uno frente al otro, por lo tanto, A es igual a C. Esto no se nos debe de olvidar porque es algo muy importante. Entonces, vamos a utilizar otra definición, que son los ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios y al sumarlos obtenemos 180 grados. Los ángulos suplementarios son los que están sobre una recta. Recordemos que toda una vuelta vale 360 grados y la mitad que corresponde a una recta, digamos, la mitad de una vuelta, que es esto, tiene que ser 180. Por eso, al sumarlos, debe dar 180 porque es la mitad de 360. Entonces, aquí tenemos dos ángulos suplementarios. El ángulo de 120 con el ángulo de 60 son suplementarios porque al sumarlos nos da 180. Es decir, lo que está acá. Si tenemos una recta
y tenemos dos ángulos, uno que se llama alfa, que es una letra griega, y beta, que es otra letra griega. Al sumar estos dos ángulos, eso debe dar 180 porque están sobre una recta. Entonces lo podemos ver como la mitad de una circunferencia, ¿verdad? O de una vuelta completa. Veamos un problema donde se aplica esto que acabamos de ver. Dice, si el ángulo, recordemos que este símbolo, como un triangulito, y esto de acá significa ángulo. Si el ángulo A mide 130, que es este que está acá, 130 grados, ¿cuánto miden los demás ángulos en la figura? Entonces, prácticamente lo que necesitamos es encontrar cuánto mide B, C y D, porque el ángulo A ya sabemos cuánto vale. Entonces, veamos la solución. Piensa un poquito qué podrías utilizar si observas que podemos utilizar lo de rectas secantes, ángulos opuestos y ángulos suplementarios. Entonces, en la imagen, que es la que está en el problema, podemos identificar que las dos rectas son secantes porque se están tocando aquí en un punto, se cortan. También podemos ver dos tipos de ángulos. Por ejemplo, estos están con colores diferentes. El ángulo A y el ángulo C, el ángulo B y el ángulo D son opuestos. Entonces podemos ver ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son, por ejemplo, si yo tomo esta recta que está acá, esta, el ángulo A con el ángulo D son suplementarios. Si yo tomo esta recta, también el ángulo B con el ángulo A son suplementarios. También el ángulo C con el ángulo D son suplementarios. Entonces tenemos varios suplementarios. A más B tiene que dar 180. A más D tiene que dar 180 también porque están en una recta. C más B tienen que dar 180 porque es la mitad de una vuelta, fíjense. Y C más D, que es el que está acá, eso de acá, C más D, eso también tiene que dar 180 porque si los tomamos es la mitad de una vuelta, ¿verdad? Entonces tenemos 4 diferentes ángulos suplementarios que podemos identificar. También hay ángulos opuestos por el vértice. Como hay dos rectas secantes, el ángulo A y el C son opuestos. A es opuesto por el vértice con C. Pero habíamos dicho que si dos ángulos eran opuestos por el vértice, entonces tenían que ser iguales. Por lo tanto, A y C valen exactamente lo mismo. Y esto nos va a servir para encontrar los valores que nos hacen falta. B es opuesto con el vértice con el ángulo D. Fíjense, este es opuesto con este. Entonces, por ser opuestos con el vértice, B tiene que ser igual a D. Entonces, como A vale 130, ¿verdad? Y A más B es suplementario, son suplementarios porque si yo sumo A más B, esta es la mitad de una vuelta. Entonces tiene que sumar 180. Entonces, es lógico, digámoslo así, que B tiene que valer 50. ¿Por qué? Porque es lo que le falta a esta parte de acá para que sume 180. Otra forma de verlo es, bueno, cambiamos el valor de A, en vez de A ponemos 130. Entonces A más B, es decir, 130 más B es 180. Debe ser así porque son suplementarios. Este 130 está sumando, lo pasamos a restar y luego B vale 50. Entonces, si sumamos 50 más 130, todo esto da 180. Ya tenemos el valor de B también. Como B es opuesto por el vértice con D, tienen que ser iguales, es decir que D también, ¿cuánto vale? 50, porque son opuestos por el vértice. También A es opuesto por el vértice con C, es decir que C tiene que medir también 130 grados. Entonces, como ya encontramos toda la medida de todos los ángulos, ya resolvimos el problema. Es importante que en este caso no solo pongamos el procedimiento, sino que hay que escribir, como en este caso, la explicación. Porque si yo solo pongo los valores sin decir nada, pues no sé por qué son así. Es necesario que lo tomemos en cuenta a la hora de hacer ejercicio. Siempre hay que escribir la explicación con nuestras palabras del por qué algo es igual a otra cosa, no solo escribirlo.
porque esto se basa en cosas que ya conocemos. Veamos otro problema. Determina la medida de los ángulos. Queremos hallar los ángulos, pues que no conocemos. Le vamos a poner nombres a los ángulos que son conocidos. Tenemos A, tenemos E, tenemos C, tenemos un ángulo que vale 40 y un ángulo que vale 80. Les vamos a poner un nombre. Entonces, vamos a primero ir a la solución. Entonces, en la imagen podemos identificar tres rectas. Por ejemplo, esta de acá y una pequeñita, ¿verdad? Que es la que está acá. Esas tres rectas se están tocando o se están cortando en un punto, entonces son secantes. Ahora, llamaremos B al ángulo que mide 80, es decir, que le vamos a llamar B a este de acá para no estar escribiendo 80, sino la letra. Vamos a llamar al de 40, le vamos a llamar D. Es el que mide 40, le vamos a poner una letra. Esto pueden hacerlo o no, pero es importante que si yo no quiero estar diciendo el ángulo de 80, puedo decir el ángulo B. Si no quiero estar diciendo el ángulo de 40, voy a decir el ángulo D. Entonces, si se fijan, como son secantes, por ejemplo, tenemos que A más B tiene que ser 180, porque es la mitad de una vuelta, ¿verdad? Porque están sobre una recta. Pero ya tenemos cuánto vale B, lo que no tenemos es cuánto vale A. Entonces, A lógicamente vale 100 grados. ¿Por qué? Porque A más B, es decir, A más 80, eso es 180. Este 80 está sumando, lo pasamos a restar. Si a 180 yo le quito 80, entonces A vale 100. Entonces ya tenemos el valor de A, ya tenemos el valor de E, solo nos falta encontrar el valor de E y de C. Si te fijas en la imagen, recordemos, este era B, este era D. Si nos fijamos en la imagen, podemos ver que A es opuesto por el vértice con C. Miren, están enfrente. Y las dos rectas secantes que están acá, esta y esta, se están cortando en el punto donde se juntan estos dos. Entonces, si A valía 100, como A es opuesto por el vértice con C, entonces C también tiene que medir lo mismo, porque ahí C, por ser opuesto por el vértice, son iguales. Entonces, también podemos hacer lo mismo con los otros que están acá. Si se fijan, B es opuesto por el vértice con este ángulo de acá. ¿Y cuál es ese ángulo? Es el ángulo E más 40. ¿Sí? Todo este ángulo tiene que ser igual a todo este ángulo de acá. Entonces, el ángulo B es igual al ángulo E más D. Pero el ángulo D decíamos que vale 40. Entonces, en vez de poner D, vamos a poner 40. Este 40 está sumando, pasa a restar. Si a 80 le quitamos 40, eso queda 40. Es decir, que el ángulo E vale 40. Entonces ya tenemos todos los valores. Ya tenemos que A vale 100, que C vale 100 y que E vale 40. Por lo tanto, ya concluimos o respondimos lo que nos pedía el problema, porque nos pedía que encontráramos los ángulos que estaban faltando. Para terminar, no se te puede olvidar lo siguiente. Recuerda que el éxito depende de tu actitud. La actitud con la que tú resuelvas un problema, afrontes la vida, quieras aprender o no quieras aprender, eso te va a garantizar el éxito, tu actitud.